Dios bendiga sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy día 2 de agosto del año de gracia del Señor Jesucristo, te mando un cordial saludo donde quiera que estés. Hoy te quiero compartir una pequeña reflexión bíblica en base a lo que el apóstol Pedro en el libro de los Hechos había dicho, un sermón poderoso por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:37, cuando los efectos del sermón de Pedro dijo lo siguiente la palabra: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Porque el pueblo estaba conmovido por las palabras del apóstol Pedro en el sermón que había dicho que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y dice la palabra del Señor, versículo 38, un versículo clave para todos aquellos cristianos que conocemos de la verdad del Evangelio de Cristo. Dice la palabra del Señor: entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el 39, muy importante, porque la promesa es para ustedes, dice la palabra del Señor. La promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Palabra clave: por cuanto el nuestro Dios llame. Por eso dice la palabra del Señor que muchos son llamados y pocos los escogidos, dice la escritura bíblica. Pero, ¿cuál es la promesa, hermanos? Bueno, la promesa era muy claramente que los gentiles, a quienes asimismo estaban llamados a comunicar las bendiciones de la salvación, porque la salvación también era para los gentiles, los que no eran descendientes directos del judaísmo de Israel, tenían también salvación para los gentiles. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame, dice, la salvación es finalmente del Señor, como dice Romanos 3:24. La salvación es del Señor, la salvación es de Cristo. Pero el 38, cuando dice el versículo 30, arrepiéntase, esto se refiere al cambio de mente y propósito que hace volver a un individuo de su pecado delante de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 lo dice muy claramente, porque este cambio involucra más que al temor de las consecuencias del juicio de Dios. El arrepentimiento genuino sabe que la maldad del pecado debe ser abandonada y debe abrazarse por completo y en su totalidad a la persona y a la cruz de Cristo. Pedro exhorta a sus oyentes a arrepentirse, porque de lo contrario no experimentarán la verdadera conversión. ¿Cómo podemos saber que hay conversión en un creyente en Cristo? La Biblia dice muy claramente: por sus frutos seremos conocidos. Y por los frutos que demos nosotros a través de nuestros hechos seremos conocidos si en realidad ha habido un cambio en cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra dice muy claramente que los frutos del Espíritu deben de reflejarse en la vida del creyente. Hermanos, el bautismo, el significado literal de esa palabra es sumergido en inmersión por agua. Muy claramente lo dice. Pedro está obedeciendo al mandato de Cristo según Mateo 28:19, y por eso exhortaba a las personas que se arrepintieron y se volvieran al Señor Jesucristo para salvación, al identificarse a través de las aguas del bautismo con su muerte, sepultura y resurrección. Repito, al identificarse con el bautismo es la muerte, sepultura y resurrección. Muy claramente lo dice Romanos 6:3, 4:1, 1 Corintios 12:13 y Gálatas 3:27. Esta es la primera vez de manera pública cuando el apóstol Pedro dijo ese sermón muy claramente, que los apóstoles los ordenaban a las personas que obedecían esta ceremonia, la ordenanza a esta ceremonia. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse de sus pecados, dice la palabra del Señor. Hermanos, y en el nombre de Jesucristo, para el nuevo creyente asumir esta identificación era crucial, pero costoso para el perdón de sus pecados. Aunque muchos no lo entiendan, es en el bautismo en el Señor Jesucristo. Arrepentido, dice el apóstol Pedro, dijo muy claramente, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermanos, concluimos estos 5 minutos de reflexión bíblica. Si el Señor nos manda a arrepentirnos, hay que hacerlo y bautizarse para creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, por el cual cada creyente debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos adelante en el camino de la fe. Paz de Cristo a cada uno de ustedes
y que la gracia del Señor los acompañe. Saludos y bendiciones.